KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Lo dicho, porque regresa don José Blandón Castillo y sus comentarios. Don José, bienvenido. Buenos días, Fernando. De vuelta. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21, Next TV. Nosotros le informamos. Usted decide, un placer estar de vuelta. Ahora les cuento cómo me fue con este COVID y por qué me fue relativamente bien. Bueno, relativamente bien, nadie le va bien con COVID, pero ¿por qué fue tan leve? Les cuento sobre esa experiencia. Antes quisiera, Fernando, expresar con firmeza mi solidaridad con nuestra amiga Judy Miana. Yo, en materia de la lucha de las mujeres, soy feminista. Yo estoy a favor de mantener los derechos de la mujer y el respeto. De manera que rechazo categóricamente, y particularmente de una extraordinaria amiga y periodista que, por lo que hemos visto, ha sufrido ese brutal ataque. También mi solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos, particularmente en el área de Luisiana y todo lo que va por el Mississippi, toda esa área que ha sido golpeada duramente por el huracán Ida, que entró con fuerza 14, ya está degradada a tormenta tropical. Hay más de 1 millón y pico de personas sin electricidad pegada en Luisiana, Fernando, en el momento en que Luisiana está golpeado duramente por el COVID. Los hospitales estaban colapsados antes de la tormenta. El presidente Biden ha declarado, junto con el gobernador, estado de urgencia allí para que llegue la ayuda a nuestra solidaridad con nuestros hermanos. No olvidemos que Luisiana es un estado con características muy parecidas a Panamá. Tiene 12.359 fallecidos, es decir, casi el doble de la cantidad de fallecidos de Panamá, y que también tiene casi la misma cantidad de infectados durante esta pandemia, una población de 4.6 millones de habitantes. Por eso le digo que siempre nosotros debemos comparar Panamá con Luisiana, que tienen características muy similares. Además, quiero agradecer la atención personalizada 24/7 de la doctora Reina Roa, que estuvo presente conmigo en todo momento, y del doctor Julio Sandoval, que lo tuve a mano siempre, dándome los consejos que tenía que hacer y qué rutina debía hacer para manejar esta difícil situación. Ahora les cuento un poquito para que ustedes, alguien que vivió esto, pues. Claro. También quiero agradecer a la cantidad de personas que se interesaron por mi salud. Mencionar uno sería comete un error, de manera que menciono estos dos porque son los que estaban al filo de ahí, pie del cañón, y a toda mi familia. Vamos a hablar sobre muchas cosas después de la entrevista. Quiero que ustedes le presten atención a algunas cosas que están ocurriendo. ¿Cómo se interpreta lo de Afganistán? Más que el hecho mismo, ¿cómo se interpreta eso? ¿Qué está pasando en la República Popular China, que ahora se ha instaurado el pensamiento de Xi Jinping? ¿Qué es eso y qué significa? Sí, a nivel de Mao. El único, está en la Constitución del 2018, el pensamiento de Xi Jinping. ¿Qué significa eso? Ni a Deng Xiaoping lo llevaron a ese nivel. ¿Qué significa lo que está ocurriendo en Alemania? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué está ocurriendo en los Estados Unidos y nuestra América? Y cómo eso conjuga con nosotros, para hacerle un llamado a los que provocan la ruptura de la institucionalidad y lo que eso significa. A la vuelta vamos a hablar de todo eso. Antes, la entrevista. Oiga, Fernando, estimados televidentes, vamos a ponerles en perspectiva el mundo para que usted pueda ver cómo eso nos afecta a nosotros. Y usted tenga la información y usted decide qué hacer con ella. Se la vamos a poner de la forma más explícita posible con las cifras. Nada de especulaciones. La primera cosa, COVID mundial. ¿Cómo estamos y cómo comparamos nosotros? Le adelanto que nuestras cifras son extremadamente buenas. Sí. Las que le voy a presentar en el segundo segmento. Pero a nivel mundial, mire lo que está pasando en los Estados Unidos. Aparte del huracán 1.200 muertos se reportaron en el día, en las últimas 24 horas. Casi más de 150.000 casos positivos. La variante Delta en los Estados Unidos representa casi el 90% de la contaminación. Además de 8.179.000 casos. Eso es Estados Unidos. Activos. Ahora, preste la atención a lo que está pasando en Rusia, en donde la situación es extremadamente dura, a pesar de que Rusia está aportando vacunas. Solamente un tercio de la población está vacunada de una u otra forma.
en Rusia en el mes de julio hubo la mayor cantidad de personas muertas y la tendencia se mantuvo en agosto. 181.637 fallecidos Rusia tiene actualmente y ayer tuvo 19.286 nuevos casos. Fíjese lo que está pasando en Rusia. Si usted se va a otros países, usted se dará cuenta que la variante Delta está haciendo su agosto. Usted se fija lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Costa Rica, en Honduras. Tenga claro entonces que desde el punto de vista mundial, el virus está desarrollándose. Es una cosa que tiene que usted... Y la variante Delta se está convirtiendo en un dolor de cabeza. Le cuento nada más que en Luisiana, con la llegada de este huracán violento, que todavía no sabemos qué está pasando, porque esto llegó a la 1:05 de ayer, y los estragos comenzaron en la noche, no hay luz en muchas áreas, ya los hospitales estaban colmados. Mire lo que está pasando en la Florida, donde este señor Ron DeSantis, en una especie de yo no sé cómo explicarlo, de verdad. Un hombre de esa naturaleza que está pensando en reelegirse y no está pensando en los niños de Florida. Hay una maestra que contaminó a la mitad de la clase. Claro. Entonces, la corte el viernes decidió que el gobernador no tiene la autoridad para, utilizando argumentos que no tienen validez científica, impedir que los niños vayan con su mascarilla. Bueno, ayer el promotor del no uso de mascarilla en el estado de Texas falleció de COVID. Ahora preste la atención a lo que está pasando en el mundo y los clientes nuestros. Cuando hablo de los clientes nuestros me refiero a los clientes que usan el canal de Panamá. Le doy algunas cosas para que usted lo ponga en su perspectiva. Aquí le quiero hablar de Afganistán porque he escuchado muchas cosas sobre Afganistán y hay que mirar un poco a fondo. Y cuando usted piense en Afganistán, póngase el mapa al frente y se dará cuenta que Afganistán no tiene ninguna conexión con el mar. No. Nada. Es un país cerrado. Mediterráneo. Y ahora usted va a ver, cuando le hable de esto, quiénes son los que van a ser afectados con lo que está pasando ahora mismo. Bien. Fíjese lo que está pasando en la República Popular China. En la República Popular China ha aumentado el nivel de confrontación de ellos con los Estados Unidos con China. Es un punto que debe tener usted ahí. Ayer escuchaba las declaraciones del embajador de China, Chen Peiwei, en Canadá, duramente atacando al gobierno de Canadá y al gobierno de los Estados Unidos. El embajador, obviamente autorizado, por el caso de la directora de finanzas de Huawei, que se encuentra detenida en Canadá y que probablemente va a ser enviada a los Estados Unidos por requerimiento del gobierno de los Estados Unidos. Y esto generó una confrontación enorme. Pero en la República Popular China se ha extendido ahora la teoría, escuche esto lo que le voy a decir, de expandir el pensamiento de Xi Jinping, que se encuentra en la Constitución del 2018, ya como pensamiento, es decir, elevado a categoría de pensamiento solo Mao Zedong. Y ahora este pensamiento, ¿qué significa esto? Significa que la juventud, desde primaria, los niños desde primaria hasta la universidad, van a ser educados en la teoría de Xi Jinping, en la teoría de que el socialismo y que el Partido Comunista es lo máximo y que los ideales comunistas son los que van a prevalecer allí. En la primaria, en la secundaria y en la universidad. Ese pensamiento de Xi Jinping además está acompañado de una purga en el sector empresarial de altos ingresos. Es decir, si usted se acuerda de aquellos grandes inversionistas, algunos presos ya, y se declara en los principios, en los 14 principios de Xi Jinping, que se considera su pensamiento, uno de ellos es que el Partido Comunista tiene la hegemonía absoluta, así dice la palabra, sobre el ejército popular chino. Y que China es China y dos sistemas, Taiwán y Hong Kong, con miras a la unificación. Y la teoría de todo esto es desarrollar el socialismo como base del sistema y no cometer los errores que dicen ellos se cometieron en Rusia, en donde la oligarquía china rusa se tomó el poder político del partido. En Rusia manda una oligarquía. Acá en China debe mandar el Partido Comunista. Preste la atención a esto, porque esto establece una nueva correlación de fuerzas, una nueva situación política internacional al que nosotros tenemos que bregar. ¿Por qué? Porque China es uno de nuestros usuarios importantes del canal y debemos saber entender qué está ocurriendo allí, igual que lo que es Japón
que va a volver a jugar un papel importante en el escenario internacional. Pero lo interesante de esto es decir, China llevándose, porque al fin y al cabo estos empresarios nacieron a la vera del partido. Es decir, lo que pasó en Rusia fue que todos estos grandes magnates se crearon a la vera del partido y son los que están gobernando con Putin. Sí, Es decir, ahí quieren romper esa... Hicieron ricos a los dirigentes políticos. Sí. Y lo que quiere evitar el Partido Comunista Chino es que estos empresarios no se tomen el partido. Pero eso plantea entonces que el modelo chino no es el modelo de competencia, de apertura que tenemos nosotros. Entonces los países demócratas están en desventaja. Esa es una cosa, que piensen un poco en esto que les estoy diciendo. Pero fíjense lo que está ocurriendo en otro país importante, Alemania. En Alemania que entra, las elecciones en Alemania son el 26 de septiembre. ¿Por qué nos interesa Alemania? Porque Alemania es uno de los países de Europa, que si no es el país más importante en términos de liderazgo nuevo, que surge a partir de la salida de Inglaterra, de la Comunidad Económica Europea. En Alemania, hace un par de meses, las elecciones si se hubieran hecho, hubiera ganado ampliamente el partido de la señora Merkel, pero ahora, y después el Partido Verde surgió casi prácticamente superando al Partido Social Cristiano de la señora Merkel, CDU, y su filial bávara. Pero ahora, en las últimas encuestas de este fin de semana, el Partido Socialdemócrata, con la candidatura de Olaf Scholz, marcha a la cabeza. Y es probable que se pueda montar una coalición entre los socialdemócratas, los verdes y los populares de Alemania. Pero fíjense una cosa curiosa. La mujer, la dirigente que cautiva la atención y el apoyo de la mayoría de la población alemana, ¿adivinen quién es? Angela Merkel, 65%, mientras solo el 45% del electorado alemán se decanta por alguno de estos partidos. Y los partidos, los candidatos independientes y los movimientos nacionalistas han desaparecido del mapa político. Y surge toda esta nueva situación. ¿Por qué le hablo de esto? Porque es interesante lo que está ocurriendo allí en el manejo de la pandemia y en el manejo de la economía. Usted ha visto los cambios que usa Merkel. Merkel inspira confianza. Y el Estado alemán ha logrado mantener la confianza del electorado en la institucionalidad. Esa es una cosa importante que le quiero recalcar. Muévase hacia los Estados Unidos. Y fíjese lo que he escuchado por allí, durante estos 15 días que he estado por ahí, reposo total y absoluto. En Estados Unidos están ocurriendo cosas interesantes. Una de las cosas más importantes que está ocurriendo en los Estados Unidos es el avance que está teniendo el programa de transformación económica del presidente Biden. Y simultáneamente a eso surge el caso de Afganistán. El caso de Afganistán no fue ideado por Biden. El caso de Afganistán fue decidido por el presidente Trump en ese momento, expresidente hoy, Trump, en los acuerdos de Doha, entre el segundo hombre del Talibán y el secretario de Estado Mike Pompeo. Se decidió allí que los talibanes no atacarían, eso estoy hablando del año pasado, hasta que ninguna acción de los Estados Unidos en Afganistán, y ellos asumirían entonces como un emirato la conducción de Afganistán. Y ahí se fue fraguando el crecimiento de los talibanes. Quiero que tengan esta cifra en la mente. En los Estados Unidos se gastaba en Afganistán cerca de $300 millones diarios en esa guerra. En los últimos 20 años, decenas de miles de millones de dólares en armamento. ¿Quiénes se hicieron millonarios con eso? Las grandes empresas armamentistas y las grandes empresas que han privatizado la guerra y han montado una campaña contra el presidente Biden. ¿Qué dijo Biden? Nos vamos. Cueste lo que cueste, nos vamos. ¿Y hace un costo alto? Sí. Claro que sin duda alguna. Y va a ser un costo político muy alto. Y este costo político va a quedar balanceado al final del día con el avance del costo interno. Si usted conoce la opinión pública norteamericana, la opinión pública norteamericana está en contra de la guerra. Y más este tipo de guerra. Vietnam fue un ejemplo de ello. La guerra en Afganistán no ha producido nada más que muertos para los Estados Unidos
endeudamiento para los Estados Unidos y alto nivel de riqueza para el establishment militar, que es el que se ha hecho multimillonario. El complejo industrial militar que le llamamos. Y eso lo entendió bien Trump. De los miles de millones, entonces Estados Unidos necesita ese dinero ¿para qué? Para el endeudamiento interno que está teniendo. Usted preste la atención a esto porque en los Estados Unidos está ocurriendo un fenómeno de la lucha por la democracia. Entre el autoritarismo y el ataque violento de la administración Trump a la estructura política de Estados Unidos, ahora viene un proceso de reacomodo de fuerzas. Y entre ese reacomodo de fuerzas surgen los DeSantis, el gobernador de Florida, que incluso con teorías obsoletas. Y fíjese lo que está pasando en Texas, el propio gobernador fue contaminado con COVID. Y los Estados Unidos se encuentra hoy ante el dilema de que una parte importante de la población no ha sido vacunada. Y hay grandes problemas y por eso ahora al declararse le dieron la licencia completa a la Pfizer, ahora los Estados Unidos pueden utilizar más como mandato la vacunación. Pero esto que le estoy contando de Alemania, de China, póngalo ahora en el contexto de nuestra América. En nuestra América, usted va a Venezuela y la oposición pidió participar en el proceso electoral y se extendió hasta el 1 de septiembre para las elecciones internas, mientras sigue un proceso negociador en México. En Colombia, la guerra y la confrontación sigue igual. Parte de la gente que operaba en Afganistán eran estos ejércitos de mercenarios de Colombia. Parte. Colombia se encuentra en los próximos meses en un proceso electoral. Si usted se mueve a Perú, el Congreso peruano le dio el aval al gobierno, le dio el beneplácito al gobierno, pero el gobierno del señor Castillo se encuentra entrampado en un hombre que dirige el partido Cedrón con altos niveles de alejamiento de lo que realmente quiere el Perú y ahora se encuentra Perú atrapado en una lucha interna que no sabemos qué va a pasar. Mientras usted se mueve a Chile, los problemas que está pasando en Chile, usted se mueve a Brasil. Bolsonaro ayer dijo que él, en el año 22, o está preso, o está muerto, o está en la presidencia. Mire qué clase de locura. Y nuestro continente, en el sur, se mueve a un nivel de incertidumbre tan alto. Y si se mueve hacia el centro, entre Ortega, Honduras, Guatemala, y todas las cosas que hace el presidente AMLO, menos enfocarse en realidad de lo que está ocurriendo en México, en donde el crimen organizado cada vez avanza más. Entonces usted se pone a pensar, ¿cuál es el camino que nos queda a nosotros aquí en Panamá? En el marco de todo esto, nosotros estamos insertos en ese mundo. Para los Estados Unidos, en el desarrollo del plan Biden, el canal de Panamá cobra importancia geopolítica para abaratar costos de transportes de sus mercancías de una costa a la otra y hacia China. Para China nosotros somos importantes. Entonces aquí se plantea un problema serio de cómo nosotros vamos a entender lo que está ocurriendo en el mundo para reaccionar nosotros. Usted se pregunta, ¿cuánta de esta información y de estos análisis usted ve en nuestros noticieros? ¿Cuánta de esta información es debatida en los círculos de poder? Aquí la pelea se ha centrado, y ahora se los cuento, no sé, en una reducción, una teoría de reduccionismo de la realidad para entretenernos con tonterías que tienen importancia, sí, pero que se han elevado a categoría de debate sin tenerlo. Ahorita estamos discutiendo pendejadas y no estamos discutiendo el centro de lo que debe ser. Es decir, aquí se ha desarrollado una guerra contra los partidos políticos, contra la institucionalidad, contra la verdad. Se miente descaradamente y usted no recibe la información. Yo le voy a hablar ahora a la vuelta sobre nuestra experiencia en COVID. Mire los números de COVID en Panamá. Y uno se preguntaría, ¿por qué las televisoras como TV2, Medcom, no hacen un análisis de cómo se comporta el COVID en Panamá y en América Latina? ¿Por qué no lo hacen?
Yo estuve 15 días encerrado viendo los noticieros y era imposible soportarlos todos. Casi ninguno, porque todos son monotemáticos. Se montaron sobre un caso de los hisopados contra un caso de unas vacunas falsas, contra ficticias discusiones de negociaciones que se dicen que se estaban haciendo combinadas, que no hay ninguna negociación. Y se montan en esas ficticias cosas para envenenar la opinión pública, que se siente molesta. A la vuelta, le doy las cifras de Panamá. Así es. Compárelas. Y le doy también los problemas que tenemos. Este problema de la seguridad es un problema real, claro. El desempleo es un problema, claro que es un problema real. Requeremos más unidad entre los partidos políticos, claro. Necesitamos elevar el debate, claro. A la vuelta, con datos, para que usted tome sus decisiones.